Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al taller de esta forma como híbrida de video slash conversación. Como ustedes saben, mi nombre es Andrea Espinosa y este es el video de la sesión 3 del taller sobre pensando futuros con lentes de género. Eh, Similar a lo anterior, voy a presentar el tema de esta semana utilizando mi PowerPoint. Esta vez espero hacerlo más corto, espero que conversemos 30 minutos, o sea, espero presentar esto en 30 minutos y similar a la ocasión anterior, usar el espacio de mañana, bueno, del martes por la noche, para conversar y profundizar en estos temas y conceptos y sus preocupaciones o su análisis desde su profesión o sus puntos de vista, lo que querramos discutir aquí. Voy a compartir mi pantalla y empezamos. Entonces, esta semana el tema es ¿en qué pensamos cuando hablamos de desarrollo? Pensemos en desarrollo internacional, en desarrollo económico, pero lo vamos a hablar desde la economía, la representación y el género. A ver, y aquí les cuento un poquito. Yo cuando vine a Reino Unido, yo vine a hacer una maestría sobre desarrollo latinoamericano. Y cuando yo llegué a Reino Unido, mi idea de desarrollo estaba muy vinculada a crecimiento económico. O sea, ¿cómo logras crecimiento económico que llegue a más partes de la población y se piense, em, sí, y todos estemos mejor? Era una imagen muy simplista de la forma en la que hablamos de desarrollo. Y les cuento esto porque esto es uno de los temas de los que me gusta conversar, porque sí es necesario ponerle un poquito más de cabeza, de sentarnos y pensar, ok, ¿qué significa lo que estoy diciendo? Usualmente, cuando hablamos de desarrollo internacional, hay dos elementos que aparecen casi de la mano y son de los que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del elemento desarrollo económico y cómo se vincula el género a las ideas de desarrollo económico o por qué es importante vincular género a desarrollo económico y democracia. Y obviamente estos temas son gigantescos, pero los vamos a reducir, los vamos a hacer chiquitos y vamos a comenzar como introducir por qué es importante hablar de género cuando hablamos de esto. Entonces, cuando hablamos de desarrollo económico, y esto, si se acuerdan de la semana de epistemología, vamos a hablar desde una posicionalidad. Cuando nosotros hablamos de desarrollo económico o la forma en que nosotros nos imaginamos el desarrollo económico, tiene mucho que ver con el lugar geográfico donde crecimos. Y como este taller está mayoritariamente pensado para personas en Ecuador, nosotros crecimos en lo que se ha llamado el tercer mundo, los países no desarrollados, los países en vías de desarrollo y actualmente lo que se llama el sur global. Entonces, siempre ha sido la perspectiva en la que nosotros pensamos el desarrollo internacional desde estos países tiene mucho que ver con una imagen muy lineal y un esperar ser como ciertos países europeos, esperar ser como Estados Unidos. Y esta imagen afecta muchísimo cuáles son las características con las que pensamos el desarrollo. Una de esas es, por ejemplo, pensar en el desarrollo como algo que es lineal o como lo piensan muchas organizaciones internacionales, o lo pensaban en los 80 muchas organizaciones internacionales, colocar un modelo de crecimiento y ponerlo en otro contexto. Eso, como ya sabemos, no funciona. Bueno, entonces cuando pensamos en desarrollo internacional, vamos a hablar de el desarrollo económico y vamos a hablar de ciertas formas de las que se ha hablado del desarrollo económico. Se ha hablado de crecimiento económico, se ha hablado de desarrollo humano, se habla actualmente de desarrollo sostenible, se habla de diferentes formas de medir desarrollo y progreso en relación a los tres puntos anteriores y vamos a hablar de por qué el género es importante aquí. Y vamos a terminar con hablar de democracia,
usualmente el desarrollo y el crecimiento económico se piensan en un marco democrático en el que haya igualdad en la representación política, ¿no? Entonces, y ahí ya nos vamos un poquito más directamente a, bueno, entonces, todos los votos cuentan, ¿cómo cuentan? Todos somos iguales en nuestras voces. Y ahí viene un punto que a mí me parece, bueno, a mí me hierve la sangre cuando lo escucho, y es cuando se utiliza pero si las mujeres ya tienen derecho a votar, ya son iguales. Entonces vamos a como pensar un poquito cómo eso es una forma muy simple de explicar lo que es pertenecer a la vida política y cómo esto todavía tiene complejidades muy importantes, lo que hace que la democracia como teoría, como concepto, si la analizamos bajo la práctica y los lentes de género, todavía hay que trabajarla, todavía hay que entenderla, todavía hay que crear condiciones sociales para que este deber ser de lo que esperamos en la democracia realmente hable de igualdades, ¿no? Entonces, estos son los dos puntos que vamos a hablar, puntos grandísimos que vamos a hablar hoy, y comencemos. ¿Cómo se piensa el desarrollo económico? El desarrollo económico aún lo escuchamos mucho hablar como un crecimiento del Producto Interno Bruto, una necesidad, y lo escuchamos como una necesidad de expandir el Estado, ¿verdad? Y ahí está lo que yo he puesto, el mito del pastel, y esto lo seguimos escuchando, el pastel, mientras más grande es el pastel, las porciones se dividen mejor entre los diferentes grupos sociales, ¿verdad? Y eso no funciona así. Mientras más grande es el pastel, la distribución no va a ser equitativa. No, uno no tiene control. Cuando se habla del mito del pastel, uno habla de la expansión de los mercados y usualmente se habla de una forma de hablar del liberalismo económico, neoliberalismo, la reducción del Estado y dejas que el mercado se expanda, o sea, le das elementos al mercado para que se expanda. Si bien el mercado es súper importante para el crecimiento económico y el crecimiento económico es súper importante para lo que vamos a ver luego, el desarrollo humano o para pensar el desarrollo humano, por sí solo el crecimiento del pastel no genera necesariamente redistribución, usualmente genera mucha inequidad y, y es realmente un mito, es realmente un mito. O sea, y pensemos en grandes economías que han vivido de la apertura económica, de hacer todo lo posible para que lo que se expandan es el mercado siendo el pastel, y siguen en este momento teniendo grandes problemas de inequidad. Em, es muy difícil hablar de economías que se presentan tan bollantes como siempre ha sido la idea de pensar en Estados Unidos, pero cuando hablamos de estas economías que nos resultan súper interesantes, tenemos siempre que pensar en qué tan desiguales son. Si la persona más rica tiene X, la persona más pobre cuánto tiene, esa brecha, esa brecha nos tiene que decir que el pastel no crece em, em, proporcionalmente. Incluso en momentos en que las cosas no crecen, por ejemplo en la pandemia, lo vimos mientras el mundo se reducía, que uno habría dicho, no, pues el pastel se reduce, el pastel se hizo más chiquito, pero las proporciones de los que ganaban mucho se hicieron más grandes, ¿no? Entonces, el mito, la idea de el pie y eso genera, o sea, mientras más grande es el pie, más le toca a cada quien, a cada miembro de la sociedad, es realmente, no es cierto, no se sustenta. Y eso ha sido trabajado muchísimo. Ahora, esto no quiere decir que el crecimiento económico no es importante. El crecimiento económico es sumamente importante, es necesario. El Estado necesita el dinero, las corporaciones, el sistema privado necesita crecimiento. Sin embargo, esta idea de crecimiento económico es igual a bienestar. El crecimiento económico es igual a redistribución.
crecimiento económico es igual a más posibilidades, eso no necesariamente funciona así. Este paradigma es el más grande, es el que todavía se repite, pero luego viene, a finales de los 90, viene Amartya Sen y trae un concepto que se sigue utilizando mucho y de hecho es la base para pensar en el desarrollo sostenible, que es Human Development, es desarrollo humano, y te dice, bueno, sí, el desarrollo económico es sumamente importante y es súper necesario para este siguiente punto, pero cuando hablamos de desarrollo internacional, de desarrollo de un país, tenemos que pensar más allá de lo económico. Entonces deberíamos pensar en la ampliación de las libertades reales de las que disfruta la gente. Amartya Sen habla de las capacidades de ser. Si yo quiero ser doctor y o sea, si yo quiero ser doctor, yo debería poder tener todos los elementos a mi alcance para poder ser doctor. Esas son mis libertades reales. Debería poder tener acceso a estas cosas. Centrarse en las libertades humanas contrasta con visiones más estrechas del desarrollo, como identificar el desarrollo como el crecimiento del Producto Nacional Interno Bruto, o con el aumento de los ingresos personales, o la industrialización, o el avance tecnológico, o la modernización. Esta visión se centra en el ser humano. Y esta visión propone una medida, por ejemplo, distinta. No solo hablemos del crecimiento, hablemos de medidas multidimensionales, midamos acceso al agua potable, midamos acceso a la educación, midamos acceso, capacidad de acceso a la salud, y decimos, bueno, podemos realmente pensar en desarrollo cuando estamos hablando de desarrollo que tiene un efecto real en la gente y que posibilita que la gente pueda tener acceso a las cosas que necesita. Las libertades dependen también de otros determinantes, como los acuerdos sociales y económicos, así como los derechos políticos y las libertades de participar en debates y escrutinios. Nuevamente, no se centra solo en la idea de la economía, se centra en la necesidad de los seres humanos. Y eso lo hace más interesante porque efectivamente no deja de lado el tema del crecimiento económico, sino que se centra más en los seres humanos. Y ahí es cuando empieza a hacerte sentido la idea del género, porque dices, bueno, la economía, cuando la piensas como el Producto Interno Bruto, los ingresos personales o la industrialización, la ves, como conversábamos en las sesiones anteriores, como una cosa muy homogénea, ¿no? El Estado somos todos, si la economía crece, todo crece, mientras el desarrollo humano empieza a pensar, ok, sí, pero en lugar de pensar cómo crecen los números, pensemos en las posibilidades que se generan para las personas. Y esto ya empieza a sonar mucho más cercano a la idea de ponernos los lentes de género. Y luego tienes el desarrollo sostenible como lo plantean los objetivos del desarrollo de las organizaciones internacionales, de la ONU. El desarrollo sostenible es desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y ahí incluso, bueno, y esto ya es como una creación muy de medida internacional, se empiezan a poner diferentes parámetros que vamos a medir y de hecho los Sustainable Goals, las metas de desarrollo sostenible, están pensadas para ser logradas en el 2030, cosa que no va a suceder, yo creo que en ninguno de los parámetros que se han puesto, pero sin embargo se crearon ideas mucho más multidimensionales que no solo se vinculan con el crecimiento económico, que están realmente vinculadas al crecimiento económico, pero al mismo tiempo no lo convierten en el único tema. Y obviamente entre esas medidas está la reducción de la inequidad en el género. Ahora, si pensamos en el desarrollo económico y pensamos en el crecimiento económico como lo más básico y lo que se repite mucho, pero lo que ha sido ampliamente cuestionado, y el desarrollo humano como algo que se centra mucho más en las necesidades del individuo y la capacidad de ser del individuo, y en el desarrollo sostenible, como esa métrica de, bueno, podemos hacer varias cosas que efectivamente mejoren la calidad de vida de los seres humanos.
Entonces empezamos a pensar, bueno, pero ¿y por qué el género es importante? Entonces, si nos ponemos como del lado del desarrollo humano, dices, ok, ¿cómo reconozco esto como importante? Primero, me doy cuenta que dentro de la economía, las mujeres suelen ser invisibilizadas. Y esto es un proceso que se ha dado a través del tiempo. Una de las cosas más importantes de entender es la invisibilización del trabajo doméstico. Ya actualmente se ha conversado mucho de eso, pero vale la pena pensarlo despacio. Entonces, vamos con esto. Bueno, ¿y por qué el género cuando pensamos en desarrollo económico? En la economía y en la economía política, las feministas han expuesto cómo los hombres dominan la práctica y la producción de conocimiento sobre lo que los hombres definen como economía. Y la economía se vuelve muy vinculada a lo productivo. ¿Dónde han estado usualmente los hombres? Los hombres han estado usualmente en la producción. Después de la industrialización, en la creación de las fábricas, el, las comunidades o sí, las poblaciones empiezan a hacer las divisiones de género que actualmente consideramos, o sea, que nos resuenan, ¿no? O que nos resonaban. La idea de el hombre se va a la fábrica y la mujer se encarga del hogar. Esta idea de la economía sucede, propone que la economía sucede fuera de la casa, ¿verdad? Esta idea de lo que es economía, esta idea de lo que es productivo, es producido por hombres que le dan valor a cierto tipo de trabajo y no a otro. Ahora, lo que dicen las feministas es bueno, chiquillo. Si tú, si tú tienes que trabajar afuera, pero en la casa hay que lavar ropa, hay que planchar, hay que pagar las cuentas, hay que llevar a los niños, hay que coser las cosas de los niños. Eh, todo eso que ocupa todas las horas del día, también es un trabajo. Es tan un trabajo que actualmente, si lo pensamos en la clase media ecuatoriana, se pagan personas externas para que hagan esos trabajos en el hogar. Sin embargo, esto es considerado marginal. Entonces, regresemos a la primera idea. En la economía y la economía política, las feministas dicen, ok, primero, lo que es economía y lo que es productivo usualmente ha sido definido por hombres y los hombres han ubicado el valor por fuera del hogar. Ahora, tenemos que pensar cómo el trabajo doméstico, reproductivo y de cuidado, que usualmente se considera marginal al de la producción en los análisis. Y de nuevo, más contemporáneamente hemos visto que eso no es así, eso tiene un valor. El problema es que es invisible y de hecho un gran problema es que es romantizado. ¿Y cómo le dices romantizado? Le dices, no, pues es que eso es lo que hace mi mamá por cariño, por amor a nosotros. Sí, eso, lo uno no quita lo otro, pero es importante ver cómo este rol tiene un valor productivo. Es más, si consideramos, si haces las matemáticas de todo el tiempo que ocupa de nuevo, dentro del paradigma del hombre sale a la fábrica y la mujer se queda en la cocina, todas las horas que el hombre pudo ser, voy a usar air quotes, liberado para ir a la fábrica y no preocuparse de todas las cosas que hay en el hogar y en serio poner las 8 horas, las 10 horas, el sobretiempo, está solo permitido porque hay alguien sustentando la productividad del hogar. Entonces, estas definiciones que han sido más críticas y vistas de esta forma, eh, son mucho más nuevas que la idea que da el valor a la productividad fuera del hogar. Los modelos y los métodos ortodoxos proponen actividades dominadas por los hombres, el trabajo remunerado, la economía formal, y que tienen características masculinizadas, es decir, que se les ha dado la característica de que son masculinas, la autonomía, la objetividad, la racionalidad, la competitividad. Y ahí nos damos cuenta cómo un poco lo que conversábamos anteriormente de cómo las cosas sociales, los temas sociales no, cuando hablamos de la construcción de las normativas sociales,
eso no es teórico, o sea, cuando hablamos de la construcción del género como estos estereotipos, estos modelos con los que vive la sociedad, eso tiene un rol teórico, lo hablamos desde la teoría, pero también tiene una materialidad muy grande. Si el trabajo de la mujer no es reconocido, entonces no existe, no existe, es una cuestión de amor, es una cuestión de, pero no tiene legitimidad, no es reconocido como formal. Y como su trabajo no es reconocido como formal, no se lo piensa con las mismas características con las que sí se piensa el trabajo fuera del hogar. Y luego, esas mismos estereotipos que se van creando de dinámicas se convierten luego en cualidades que se buscan para empleos. La idea o que se convierten en estereotipos que luego refuerzan lo siguiente y no permiten a la mujer salir del hogar. Durante mucho tiempo, la idea de autonomía, objetividad, racionalidad, competencia no estaba vinculada con mujeres. De hecho, es histórico que las mujeres no, incluso cuando empezaron a salir del hogar y empezar a involucrarse con el sistema productivo. Sus roles dentro de las empresas no son, usualmente no pasan de los mandos medios. Ya en Ecuador hace mucho, mucho tiempo, cuando todavía trabajaba como periodista, me acuerdo haber hecho un tema sobre la cantidad de mujeres directoras de empresas, CEO, gerentes de empresas que hay en Ecuador, y hay muy pocas. Esta, estos reducidos espacios corresponden a procesos que han usualmente dado mucho menos valor a las cualidades que se vinculan con las mujeres. Y esto al mismo tiempo ha estado vinculado a todos estos modelos de a lo que se le da valor y legitimidad y a lo que no se le da valor y legitimidad. El trabajo de las mujeres suele tener cualidades muy feminizadas, de nuevo, vinculadas estereotípicamente con, por ser mujer, ella hace esto. Y son devaluados, considerados económicamente irrelevantes, caracterizados como subjetivos, naturales y no calificados, y típicamente no remunerados. Hay cuestiones muy, muy interesantes. Incluso un ejemplo es, claro, lo tuvimos hace 2 años en una conversación en la universidad en la que trabajaba, sobre, por ejemplo, todos tenemos sueldos similares, tenemos diversidad de hombres y mujeres, pero los trabajos pastorales, ¿qué quiere decir un trabajo pastoral en una universidad aquí? Es los trabajos de seguimiento al estudiante, de ver que esté bien, de preguntar y tener como más contacto directo con el estudiante. Son mayoritariamente en las universidades puestos al cargo de mujeres. Entonces, mientras todos tenemos como el mismo cargo, la misma carga laboral, a las mujeres se le da este extra. Y por si acaso tú, por favor, ayúdame con el tema pastoral, porque tú eres mejor para comunicarte, para ser sensible, para escucharlos, para hacerlos sentir queridos. Y eso no es remunerado extra. Y eso es considerado algo que está vinculado a mi, a ser mujer, a quien soy. Entonces, esas pequeñas cosas que minimizan ciertas cualidades, que generan trabajos extra en este caso, que provocan reproducciones en el sistema laboral, en lo productivo, tienen mucho que ver con estas ideas de desarrollo. ¿Por qué tienen que ver con ideas de desarrollo? Porque es cómo planeamos la economía, cómo asignamos espacios. Cuando hablamos por ejemplo, creo que esto se viene en el próximo tiempo, hablar de reformas laborales en Ecuador. Cuando hablamos de reformas laborales y hablamos de plazos de maternidad y paternidad, estamos hablando de nuevo de cómo estamos pensando el desarrollo, de cómo estamos pensando la expansión de la economía, de a quién le estamos dando más o menos valor, más o menos tiempo, más o menos reconocimiento en relación a los planes de crecimiento de un país. Entonces, siempre tenemos que estar como con las alarmas de cómo se reproducen a través de políticas públicas
estos estereotipos, o cómo intentamos, que es la parte de pensar desde el género un poco más hacia el futuro, cómo pensamos en, a través de las políticas públicas, romper con ciertos esquemas, proponer quiebres que integren mejor a hombres y mujeres en las dinámicas laborales o que generen balances distintos. Y luego, y esto lo vamos a expandir en el taller número 4, cuando pensamos en que las mujeres no están reconocidas en la economía legítima, cuando entendemos que el trabajo de las mujeres suele ser no remunerado, o que las mujeres son mucho más posiblemente ubicadas en el sector informal, en el sector de lo que en Ecuador es el empleo no adecuado y antes fue el subempleo. Cuando entendemos algo, también, eso también entendemos que las mujeres suelen ser más vulnerables a la violencia, las mujeres pobres suelen ser más vulnerables a la violencia que las mujeres de altos ingresos, y sin embargo, los dos grupos son vulnerables. Las mujeres tienen desigualdades de género en respecto a los ingresos, a la propiedad, al acceso al empleo, y esto hace que haya desigualdades que afectan directamente cosas como la violencia de género, la violencia física, la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, y esto sin excluir las discriminaciones en lo laboral. Entonces, ¿por qué es importante pensar en género y en desarrollo económico? Porque es cómo planeas el crecimiento del país, cómo planeas el impacto que van a tener tus políticas en diferentes grupos. ¿Qué pasa si lo planteas todo homogéneo? Si lo planteas todo homogéneo, si dices solo vamos a crecer por crecer, vas a seguir reproduciendo, queriendo o sin querer, las mismas dinámicas que van a permitir que los grupos que han sido históricamente más vulnerables no tengan estas mayores libertades, estas mayores capacidades. Si le pones un ojo a las políticas de género y dices, ok, ¿cómo voy a hacer que tanto hombres, mujeres o diversidades eh, sexogenéricas tengan acceso a iguales oportunidades? ¿Qué políticas voy a integrar para que, así como quiero que crezca la economía global, también crezcan las posibilidades de cada uno de estos individuos de ser parte de este sistema productivo? Eso requiere, sí, requiere que lo pensemos desde el género, requiere que lo pensemos desde lo inclusivo, requiere que sea un trabajo que se maquine a través de políticas públicas para ser eficiente e inclusivo. Ahora, si dijimos que la economía es súper importante para el desarrollo internacional y que ya tenemos que ponerle un ojo como más específico al tema de cómo planteamos el crecimiento y cómo vamos a hacer que más gente tenga oportunidades iguales y cómo vamos a entender cómo hay personas que son más vulnerables, por lo tanto hay que tener una atención especial para lograr que tengan igualdad en el largo plazo. Viene el siguiente punto, que dices, bueno, ok, Andrea, yo te entiendo que en la economía haya una desigualdad súper importante, pero en la representación de la política, en la capacidad de decidir, bueno, ya hace rato que los votos cuentan, ¿no? Que los votos de todos cuentan. Entonces, un tema que se utiliza mucho para decir como que, ah, ya en eso ya estamos resueltos, es decir, las mujeres tienen casi 100 años en Latinoamérica votando. Y eso es cierto, pero tenemos que recordar que 100 años es poco y que votes, y bueno, nosotros lo recordamos como 100 años en el derecho al voto. Sin embargo, yo siempre hago el punto de que hasta 1978 el voto igual igual solo votaba la gente que sabía leer y escribir. Entonces, si eras mujer y eras analfabeta, no ibas a poder votar. Sin embargo, digamos que estamos a casi 100 años en Ecuador de incluir a las mujeres en la votación. Eso no necesariamente propone que haya habido representación eh, de mujeres en cargos de poder, y eso lo hemos conversado, o B, que esa representación haya promovido mejorar
los derechos de las mujeres. Cuando hablamos de cultura política, cuando hablamos de pensar en qué es lo mejor para las comunidades, las diferentes comunidades, para la comunidad LGBTI, para la comunidad feminista, o sea, para los grupos feministas, para las comunidades indígenas, para las comunidades, esa idea de representación que no solo habla de mi voto cuenta, sino de tengo derecho a exigir derechos, no pasa necesariamente al mismo tiempo. Y no pasa necesariamente por tener derecho a exigirlo a través de las urnas. Entonces, un ejemplo que me parece interesantísimo, y de nuevo, pensemos que el derecho al voto, el derecho a mi voto cuenta lo mismo que el tuyo. En 1929 se incluía a las mujeres en Ecuador. Pensemos que Paraguay recién tiene el derecho al voto femenino en 1961. Esto obviamente lo saqué de Pictoline, que me pareció una imagen súper interesante. Del 28 dijimos en Ecuador, del 29 pasan 50 años, bueno, casi 50 años, y pasamos a estas imágenes que son del comercio y del universo de 1975. Yo les contaba en la sesión anterior que en 1975 se da la primera reunión de la ONU, que se llama la Reunión del Año de las Mujeres, y es la primera vez que diferentes países envían a diferentes representantes a hablar sobre las condiciones de las mujeres globalmente y a pensar en cuál es el rol político de las mujeres en el mundo actual. Eso pasa en el 75. En el 75, estas son las imágenes que se ven. Por un lado, un grupo reducido de mujeres, y lo digo como reducido porque de hecho esta foto habla del movimiento feminista haciendo una labor en el país. Si uno ve cómo los medios reportaron la participación de las mujeres ecuatorianas en esta conferencia, la comisión era chiquitita. No solo era chiquitita, sino estaba conformada por mujeres que no tenían, que tenían un poder, que tenían un rol económico o que eran miembros de élites económicas que consideraban importante participar en esto, mucho más que representantes políticas de la época. Y eso es interesante. Y esa conformación, aún esa conformación, es realmente invisibilizada. En este momento, en el 75, la mujer no tenía un gran rol, ya llevaba 50 años votando, igual era un rol, tenía un rol muy chiquito en las decisiones políticas, en su función política, en cómo se imaginaba la vida pública. Y ya no estamos hablando de como hablábamos en el desarrollo económico, en la vida productiva, sino estamos hablando en la vida pública, en la vida de la administración pública. Al mismo tiempo, y ya no para utilizar las otras imágenes que utilicé en la sesión anterior, de hecho esto es buenísimo. Mientras se realizaba esta conferencia, súper importante, participantes alrededor de todo el mundo, en Ecuador se estaba haciendo el Miss Ecuador. Entonces, en periódicos como, no es en este, es en el Telégrafo, tenías una pantalla chiquita de Ecuador, y, perdón, de la Comisión Ecuatoriana y una pantalla, una portada chiquita de la comisión y una imagen gigantesca de las candidatas a Miss Ecuador. Y nuevamente nos damos cuenta de cuál era el rol. Ahí hay un tema comunicacional importante. Las mujeres en el ámbito político tienen este rol chiquito. Las mujeres como las imaginamos, como las queremos ver, como nos gustan, son la Miss Ecuador. Bueno, y aquí puse en esa idea esta imagen de la mujer y la expectativa de belleza que tiene, ¿no? Y un poco la objetivización que se muestra a través de la imagen. Al mismo tiempo, así como la comisión de la chiquita, poca representación política, mucha sexualización de la mujer en el mismo medio para jugar con miren este grupo chiquito, miren esto es lo que nos gusta. Al mismo tiempo había una crítica gigantesca a las mujeres que sí fueron.
Por ejemplo, en el universo se pone, piden a mujeres mantener control sobre su temperamento, control de temperamento. Porque en la reunión en México hubo varios, de hecho, enfrentamientos muy interesantes en relación a por qué no se está incluyendo las voces de las mujeres indígenas, por qué no se está revisando más la necesidad de las mujeres en ese momento se seguía hablando del tercer mundo, por qué no estamos entendiendo esto, por qué no estamos haciéndolo acá, por qué no criticamos la dictadura de aquí. O sea, hubo muchos enfrentamientos que de hecho son un ejemplo de cómo la mujer tenía muchas cosas que decir en ese momento, quería un rol más protagónico, sin embargo, seguía siendo menospreciada, sus propuestas eran deslegitimizadas por cosas como, ok, no, pero usted si quiere decir algo, hable más bonito, ¿no? Controle su temperamento. Cosa, vocabulario, ideas que no se reproducen cuando hablamos de hombres, ¿no? La figura de, esto creo que es el comercio, esto no se nota en la diapositiva, pero la señora lo que dice es, para tener progreso necesitamos deshacernos de estas feministas. Y de nuevo, hay esta idea de estas mujeres locas. ¿Por qué son gritonas? Porque son locas. Esta crítica en mediados de los 70 de cuál es el verdadero rol de la mujer en la vida política. Entonces, regresamos a la idea de, ok, en la democracia sí cuentan todos los votos, sí es importante, excelente. Sin embargo, pese a que cuenten todos los votos, no todas las voces son iguales. Históricamente no han sido reconocidas como iguales e históricamente han sido intentadas de quitarles legitimidad. Y esa legitimidad se ha quitado utilizando las discriminaciones de género y luego, si les ponemos, si empezamos a hablar de interseccionalidad, también se han utilizado intersecciones de raza, intersecciones de etnia, intersecciones de clase. Empecemos a pensar en, no, pero es que tú no sabes porque eres mujer, porque eres cholo, porque no estudiaste o sea, en ese momento en que empezamos a quitar legitimidad a lo que dicen las personas, a las luchas de los individuos y las comunidades, empezamos a ver que, bueno, las voces no cuentan todas igual. Y hay voces a las que se les da más valor, como antes hablábamos de, hay labores a los que se les da más valor. En el tema político y en el tema de representación hay valores que se consideran más. No olvidemos que hasta el día de hoy los paneles de expertos siguen siendo mayoritariamente de hombres blancos de cierta edad. Incluso ahora, si lo ponemos desde ese lado, la brecha generacional también quita legitimidad. Ahora, si eres joven, mujer y de una comunidad indígena, imagínense, joven, mujer y de una comunidad afro, imagínense, o sea, esa clase de cosas siguen hablando de la calidad de la democracia. Cuando hablamos de esto, tenemos que pensar que la democracia, de nuevo, entre la teoría y la práctica hay una gran diferencia, y la práctica está vinculada con la cultura política, y la cultura política está vinculada con nuestra capacidad de ser críticos y de nuestra posibilidad de interpretar estos conceptos, de darle espacio a estos conceptos, de dejar macerar estos conceptos y de aplicarlos a nuestro análisis del día a día de lo que vemos en la televisión, de lo que consumimos en los medios de comunicación, como es hecho como mucho hincapié en el tema de las políticas públicas. Y de hecho, nuevamente, todas las voces cuentan. Hay voces que cuentan unas más que otras y de hecho no solo es una cuestión simbólica, como lo he venido diciendo, quitarle legitimidad, no, la representación, incluso cuando la mujer puede votar, incluso cuando puede ser electa, no participaba, o sea, no es que no participaba, no ganaba espacio, tampoco participaba, esa es otra cosa. De nuevo, una cosa general, lo uno genera lo otro. Si si un ambiente político es altamente machista, es misógeno, deslegitimiza la voz de la mujer, es mucho menos probable que más mujeres intenten llegar a la vida pública. Y eso obviamente de nuevo le quita como calidad al sistema democrático, ¿no?
porque estas cosas van sumando. Es muy difícil tener una vida pública. Sí, bueno, vemos que ha habido un crecimiento, luego de hecho por eso se generan internacionalmente y nacionalmente las leyes que ponen cuotas políticas, que obligan a las organizaciones políticas a decir, bueno, si tú no lo hiciste de buena gana, si tú no integraste esto, necesitamos a la fuerza crear estos espacios en los que tienes que integrar a las mujeres para cumplir con una norma. Estas reglas son sumamente criticadas, suelen ser muy criticadas, pero la verdad es que han sido sumamente necesarias, que sí contribuyen a la calidad de la democracia y que te ponen, o sea, ponen una obligación que ayuda a que haya más representación y que con el tiempo, porque de nuevo no es inmediatamente, no porque haya una ley va a haber un cambio en la práctica, lo que hace es intentar estimular un cambio en la práctica, estimular un cambio en los conceptos, estimular un manejo del discurso. Y, como les decía, esto, o sea, que estas leyes hayan sido impuestas, que estas cuotas hayan sido impuestas, que incluso ahora manejemos conceptos distintos o vocabularios distintos, no quiere decir que no siga siendo extremadamente problemático el rol de una mujer en el ámbito político. Este informe, el informe parcial sobre violencia política en las elecciones anticipadas, que se publicó hace un mes, me parece, muestra ejemplos de violencia política directamente relacionados con el tema de género. Voy a repetir uno que me parece terrible, y bueno, es parte del informe, por eso lo voy a leer. Dice, prefiero votar por el hijo del bananero antes que por la moza del ratero, refiriéndose obviamente a la candidata mujer que participaba en las elecciones. Es importantísimo ver el lenguaje, o sea, esta mujer no es una candidata presidencial, es la amante de alguien. O sea, recordemos lo que significa ser mujer, ¿no? La mujer pertenece a cierto hogar, pertenece al hogar, es un objeto de un hombre. Pensémoslo como se pensaba hace 100 años o hace 150 años. Está vinculada al tema del hogar, está vinculada a un hombre en particular y está vinculada a un rol sexual. Entonces, es lo mismo que hemos discutido en la semana anterior y esta semana sobre deslegitimación, quitarle valor a su voz, ubicarla en su lugar. Y estos siguen siendo elementos al día de hoy. Entonces, si pensamos que la calidad de la democracia, la calidad de la cultura política necesita crecer, necesitamos movernos hacia espacios que sean más inclusivos para que los debates sean distintos, para que los debates planteen soluciones distintas. Entonces tenemos que pensar en utilizar lentes de género, necesitamos pensar en lentes interseccionales, necesitamos repensar estas políticas y construir una cultura política distinta. Aparte de eso es, bueno, darse un espacio para conversar sobre estos temas. Y bueno, aquí me detengo y espero verlos el martes en la noche para conversar un poquito más sobre la idea de el rol en la economía de la mujer y el rol en la democracia, y esto como una forma de ver estas ideas de desarrollo, de cómo nos movemos para adelante pensando en lentes de género y lentes más inclusivos. Ok, gracias por estar aquí y voy a detener esta presentación.